Vamos a ver lo que ha pasado nuevamente por aquí. Bueno, como ya sabéis, Fran Cuesta el otro día pues recibió un ataque de un ciervo que por poco no lo cuenta. Y bueno, pues aquí el amigo Felipe pues ha vuelto a llamar un poquito la atención y hablar de lo que le había pasado, ¿no? Lógicamente no le desea nada bueno a Fran, claro. Vamos a verlo por aquí. O sea, vuelve a aparecer este señor. Nuevamente, Felipe. Nuevamente lo tenemos por aquí. Vamos a ver, atacan brutalmente a Fran Cuesta y así reacciona la izquierda. Bueno, es que hay gente que es muy indeseable, porque independientemente del problema que hayas podido tener con alguien, independientemente de, que cada uno sea de una ideología distinta o que no te entiendas con una persona, la verdad que me parece tremendo que tú le desees el mal a alguien. Yo sinceramente no le deseo el mal a nadie, me lleve mejor, me lleve peor, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, o sea que bueno, en fin, ese señor sabrá lo que hace en este caso. ¿Sabes lo que es su nombre? Felipe puso, vamos con el tema. Felipe Z puso por aquí, este pavo es literalmente retrasado mental, poco te dio el ciervo. Lógicamente Fran, pues le tuvo que contestar. Este tío es un miserable, exactamente. Este tío es un auténtico miserable y bueno, y lo sabe todo el mundo, ¿vale? Porque ya se dejó en muy mal lugar con la barbaridad de tweets que estuvo poniendo este tío. O sea que no hace falta decir más. ¿Yo ese ciervo ya lo tuviera? Ya lo tuviera en el asador, cara babeando, Brando 500. Pues yo no, la verdad que yo no. Yo no me comería un ciervo, ¿qué queréis que os diga? ¿Sabes lo que es su nombre? El macho del humano. Una mujer es la hembra del humano. Aprende a ser un macho humano. ¿No lo entiendes? Que tú te crees, ¿sabes? El abuelo. El abuelo, te repito, el abuelo. El abuelo tiene más cojones que vamos, o sea, Felipe este no habrá vivido en su puñetera vida nada relacionado, o sea, que imagínate. Sí, mandando fotos de sus partes a una menor mientras le manda a chupar menos. Eso, correcto, exactamente. El abuelo tiene más moral que tú, más fuerza que tú, está en mejor forma física, mental, tiene más experiencia, tiene más cultura y desde luego no es un puto niño de cristal como tú. Fran Cuesta es atacado mientras estaba emitiendo en directo por un ciervo de su santuario, una embestida brutal de la que muchos no habrían Pero brutal, brutal. De hecho, hoy se ha grabado que estaba el pobre en la cama, lógicamente es normal. A ver, es normal. Está hecho polvo con lo que le pasó. Hola Chimo, ¿qué tal, guapo? Salido. Fran no solo ha salido, sino que ha conseguido aguantar y doblegar él solo al animal. Un acto que, si lo vas a comentar, en todo caso, que sea para quitarte el sombrero ante este hombre. Por cierto, Fran no le estaba molestando. Dice además que fue un error suyo al no dejarle salida al animal y después de... Sí, Fran Cuesta lo explicó que realmente fue error suyo al no dejarle salir al animal. De hecho, también, pues, el animal tenía también ciertos problemas, igual estaba también nervioso y tal, y bueno, al final, pues, son animales salvajes y claro, reaccionan como reaccionan, o sea, eso es así. Y él, pues bueno, es algo que es su día a día en este caso, pero vaya que sí, que menos mal que está bien, porque de lo que podría haber pasado, pues no ha pasado nada dentro de todo, aunque es verdad que tiene 2 costillas rotas y tal, y bueno, pues se está recuperando. Fran dijo que el santuario funciona porque los animales están asalvajados, claro. Claro, exacto, o sea, es algo lógico y normal, ¿no? La gente que se piensa que es un ciervo, ¿cómo va a actuar en este caso, no? Tiene un buen par de fachosferas, sí, tiene un buen par. Totalmente. Imaginaros al Felipe, imaginaros al Felipe ahí, imaginaros al Felipe, Dios mío, este hombre me lo puedo imaginar corriendo, llorando, o sea... Quiero decir, que es que esta gente, pues desde su ordenador, desde su, ¿no? En su sitio, tranquilo, se pueden a escribir, a decir gilipolleces, pero luego, en fin, habría que ver a esta gente en esa situación, a ver qué hacen, a ver cómo actúan, en fin. ¿Qué es lo de siempre? Pues buscan casito, buscan atención y ya está, y sabe perfectamente que Fran le va a contestar, lo sabe, entonces pues por eso entra al lío, ¿no? Porque querrá hacerse notar nuevamente, pero bueno, lo único que hace es dejarse bastante mal, ¿no? Pero bueno.
Veamos lo que le contesta Fran por aquí. La medalla se la ha llevado Felipe 360, quien, sin que Fran cruzase ninguna palabra con él, ha aprovechado para comentar lo sucedido, Claro. diciendo que Fran es un hombre de bajeza moral normal. Ya Fran es un hombre, puso por aquí Felipe. Imágenes duras y no le deseo a nadie, ni siquiera a alguien que ha demostrado una bajeza moral, como la de este caballero. Fran ha mostrado una bajeza moral, ¿no? Bueno, en fin. Como la de este caballero, pasar por algo así, pero joder, el título del stream puede ser uno de los actos de comedia involuntaria más grande que haya visto nunca. Sabemos que la superioridad moral es cosa de los progres y además se burlaba del título del stream. Fran decide responder recordando un tuit de Felipe de 2014, un chiste de humor negro de esos por los que hoy en día claro. la izquierda entera le cancelaría, pero como fue en 2014 no. Claro, como esto fue en 2014 no pasa nada, ¿no? Pero hoy en día sí, lo cancelarían, pero directamente, ¿no? Pasa nada, que es la excusa de esta gente para que no les hagan a ellos lo que ellos hacen hoy con otros. Felipe responde a esto diciendo poco te dio el ciervo, pasando así de no alegrarse en el tuit anterior a desear que Fran hubiese sufrido todavía más, lo que me hace sospechar que antes no fue demasiado sincero y que se alegró en realidad al verle sufrir en directo, pero como la izquierda es moralmente superior, no podía alegrarse del sufrimiento ajeno y tenía que disimular. Y el colmo es que a pesar de que fue él quien empezó, acusa a Fran Cuesta de estar azuzando nazis para que algunos... Qué impresentable, mirad lo que puso aquí. Bueno, pues ha quedado un enero la mar de interesante. Fran Cuesta azuzando nazis para algún sonado me termine matando. Esta gente, bueno, en fin, es que no quiero decir lo que pienso de ellos, pero bueno, da igual. Si ya se dejan en ridículo con las chorradas que dicen. Uno de ellos le termine matando, dejando claro que Sí. moral, muy poquita, pero en hipocresía son los reyes. O sea, este tío se pone a hablar de moral cuando es él el que puso unos tweets que sinceramente dan puto asco, pero claro, no pasa nada. Sí, bien que nos reíamos todos explicando el chiste de que te has a un bebé, exacto, exactamente. Bueno, surrealista total. Pero bueno, dirá que claro, ¿no? Que eso era humor negro y tal, y era en otra época y no pasa nada, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Él puede empezar la pelea, puede alegrarse y burlarse de una situación grave que otra persona ha sufrido. Puede desearle que le hubiese pasado algo todavía peor. Pero si esa persona responde, ¡ay, qué miedo! Que vienen los fachas. Y después de todo esto... Claro, que ahora me van a contestar los fachas, qué miedo que tengo, ¿no? Bueno, a ver, chicos, o sea, es que la gente se mete en estos fregados y luego no es consciente de que le van a contestar, cosa que es normal, ¿no? Si tú te metes con alguien y dices auténticas burradas, pues te va a contestar. Lo que pasa que no sé si no están preparados para ello o, bueno, en fin, no sé qué les pasa por la cabeza directamente. Así contestaba Fran Cuesta en un directo a través de Twitter. Aquí resulta que es que hay una persona aquí, se llama Felipe 360. Hola Felipe, ¿cómo estás? Que me ha llamado subnormal, que me ha llamado nazi, que ha dicho que mis seguidores son nazis, que me ha intentado dar consejos desde su inestabilidad y sobre todo desde su falta de experiencia en la mitad de las cosas que gente como yo tenemos en la vida. Y hubo una pequeña guerra que yo decidí terminar, borrar todo. Correcto, sí. De hecho, Fran borró todos los tweets y demás y él ya quería pasar del tema, ¿no? Pero bueno, vuelve otra vez aquí este señor a buscar casito, ¿no? En este caso. Sí, están acostumbrados a que no les cancelen, entonces, claro, ni les tiren la cuenta, correcto. Cuando les contestan, pues se acojonan, claro, exacto. A ver, que Fitino para enviarme este tuit de Fran. Ahora seguimos con el vídeo. A ver. Solamente un ser inferior te criticará sin argumentos, claro. Solamente un ser inferior te llama mala persona sin conocer tus hechos en la vida. Sí, es así. Porque la gente cuando se mete contigo, además sin conocerte en absoluto, pues sí, yo pienso que tienen un poco ese síndrome de inferioridad, ¿no? O solamente alguien que no conoce a los animales desde la misma naturaleza del animal te hablará de tratar bien o mal a los animales. Yo soy Fran y tú eres un político más en paro. Bueno, otro más que se sube al carro, ¿no? Sergio Torres. Si quieres tratar bien a los animales, haz todo lo contrario que Fran Cuesta. Bueno, si quieres ser buena persona en general, haz lo contrario que Fran Cuesta. Yo, antifascista, ay, de verdad, qué pesados. En serio, no sé, ¿pueden atacar con otra cosa? ¿Podrían decir
otro tema. Es que es muy cansado ya, lo es siempre. Son muy cansa ya continuamente lo mismo, ¿no? Los tweets y acabar con ella. Y yo lo único que dejé fue un mensaje de decir, no me toques los huevos y yo no te toco los huevos, ¿vale? El que solo te sepan decir facha, fascista, fascista, tal. Pero vamos a ver, Dios mío, no sé, al menos dame otro argumento, ¿no? Que sea un poquito más interesante. Yo qué sé, es que ya cansa mucho eso. Es que es absurdo total, no sé, cambiar en este año, en el 2024, y decir otra cosa distinta, un poquito más de creatividad, no sé, un poquito más de originalidad. Es que es muy cansino ya. Sois muy pesados con lo mismo, en serio. Es que, bueno, quedáis bastante en ridículo, sinceramente. No dice nota porque no tienen otra, no, claro, exactamente. Es que no tiene nada que decirle. Nada que decirle. Puedes tirar una puya en un directo, puedes decir cualquier cosa, pero cuando tú escribes algo, tienes que ser responsable de lo que escribes. Exacto. Yo soy responsable de lo que escribo. Exacto. Yo no sé si esta gente no es consciente o sí que lo es o lo que busca es esto. Yo creo que busca pues esta atención, que hablen de ellos y ya está. Y como os digo, saben perfectamente que Fran va a entrar al trapo y se va a defender y les va a contestar y les va a pegar un corte que en fin, que es así. Porque con otra persona no le dicen absolutamente nada, ¿no? Ni todos ellos juntos han tratado mejor a animales o haberles ayudado ni la mitad que Fran. No tiene ni puta idea de lo que dicen. Ni puta idea. Pero bueno, yo entiendo que Fran continuamente pues tiene que lidiar con esto y que ya estará acostumbrado, ¿no? Pero también cansa al final, ¿no? Tener que estar defendiéndote continuamente. Pero bueno. Yo creo que me he equivocado, lo borro, pido disculpas y se acabó. Este señor está orgulloso de decir que se folló un bebé en 2014. Es lo que está orgulloso porque tiene un tuit donde dice el gobierno o el Estado me obliga a deciros que me follé un bebé, ¿no? Y cosas como esas. Todos sabemos que es el humor que dicen que estaba en 2014. Yo estoy en Twitter desde 2010. Yo nunca he utilizado ese humor. Será el humor que él utilizaba. ¿Que eso es el humor que se llevaba en 2014? ¿Estamos tontos de la cabeza o qué pasa? ¿Esa es su justificación? ¿Eso se lleva en 2014, decir esas barbaridades? A mí eso no me parece ningún tipo de humor. Mira que realmente yo defiendo el humor, por supuesto, y la libertad de expresión, pero pienso que hay cosas que están muy fuera de lugar y que no tiene justificación ninguna. Pero bueno, ya cada uno, insisto, que con su conciencia, ¿no? Pero yo no lo veo humor. Yo no veo humor cuando se habla de niños, cuando se habla de bebés, cuando se habla de violaciones. No lo veo humor, y menos hoy en día. Pero además, que ellos son los primeros que luego te dicen a ti de todo, ¿eh? Homófobo, fascista, no sé qué, y cualquier barbaridad. Por decir cualquier tipo bueno, por hablar de realidades, ¿eh? Que no es otra cosa. O sea, el humor que tiene él con su círculo de amigos imbéciles, exacto. O sea, su tipo de humor con su circulito de amigos que tienen que ser igual que él para que eso te pueda hacer algo de gracia, ¿vale? Porque, sinceramente, pero bueno, se va el humor salvaje hace menos de una década. Sí, pero bueno, yo creo que hay límites, ¿no? En este caso, no sé, me parece una auténtica barbaridad. Todo lo que esté relacionado con niños, bebés y demás, ¿qué quieres que te diga? No sé, en fin. Pero que vaya, que él se intentará justificar, por supuesto. Pero claro, a ti te ataca que tú eres fascista, ¿no? Que claro, tú eres fascista, pero yo lo que dije en esa época, pues no pasaba nada porque era algo muy normal. Aparte, este tipo, Felipe, también estuvo hablando de lo que pasó con Billín y todo lo que había sucedido. Y también la estuvo atacando, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Con lo cual, si tú has hecho esos tweets y consideras que era humor en el 2014, lo mejor es que los borres y que no los dejes Pues sí. ahí todo orgulloso para decir yo soy Felipe 360 y... Ya, encima el tipo deja ahí los tweets, no pasa nada, todo orgulloso de ello, ¿no? Totalmente sí. Atacarle por el trato con los animales, exactamente. Por eso, Raspas, esta gente no tiene ni idea, no tiene ni puñetera idea. Y más los supuestos defensores de la naturaleza. No es más que una muestra de radicalización, exacto. Es extremadamente difícil encontrar a alguien que haya dado más por salvarlos, totalmente. Si lo explicaba él el otro día en su directo, es que yo ya tendría que estar pues jubilado, ¿no? O haciendo otro tipo, o sea, jubilado, quiero decir, pues más tranquilito o haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Al final yo creo que hay que vivir todo eso para saber lo que es. Que yo tampoco tengo ni idea de todo lo que conlleva el santuario, ¿no? Porque es un auténtico, pues eso, una locura de trabajo y todo lo que conlleva y está él solo, lo está haciendo él solo.
Pensad que Fran está en directo, ¿no? Ya me gustaría que Fran estuviera aquí conmigo, ¿eh? Eso os lo digo, ¿eh? Fran Cuesta, que yo tengo muchas ganas de que venga a este canal y hacerle una entrevista. Así que ojalá estuviera aquí conmigo, ¿eh? Ojalá, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Lo que hace Fran es una burrada, ya te digo, totalmente Monster. Con lo cual, al final, yo creo que toda esta gente que le critique y tal, tiene que pasar olímpicamente de ellos. Él ya sabe perfectamente lo que hace y además y todo el apoyo de la gente que tiene, o sea que no. Digo lo que quiero cuando quiero y es una cosa de humor de hace tantos años. Me parece muy bien. Por eso yo no te he llamado pedófilo en ningún momento. Lo único que me parece que alguien que escribe eso... Que te diga de frente que estás bien buena Magnet 39, jajaja. No, déjate. Que te diga de frente que estás bien buena. No, déjate. Bueno, a mí me da igual que diga lo que quiera. Hacerle una entrevista y la cena. Gracias, Monster, por los vitazos. Yo a Fran Cuesta me encantaría traerlo a este canal. Yo creo que algún día lo conseguiré. Ahora, me dará un corte impresionante. Puede tener ciertas tendencias que pueden llegar a ser peligrosas, pero obviamente Me acuerdo. no hay ninguna prueba para llamarte pedófilo directamente, obviamente. No creo que tengas ningún cargo, ni que hayas tenido que ir a un juicio, ni que hayas hecho nada malo, ¿no? Entonces el que yo exponga tus tweets de 2014 que todavía tienes por las redes, no sé por qué te molesta tanto, si tan orgulloso estás Claro, de ello, exacto. ¿de acuerdo? Claro, si una persona está muy orgullosa de lo que puso en aquel momento y considera que era humor y ya está, no te preocupes, no pasa nada, era humor y no hay ningún problema. Claro, debería ser así, pero si no se lo toma de esa manera, por algo debe ser. Él perfectamente sabe que lo que puso eso es una auténtica barbaridad y en fin, lo que pasa es que no lo reconocerá, no va a decir directamente que lo que puso era una burrada, ni pedir disculpas, ni nada por el estilo, ni borrarlo. Pero bueno, porque esta gente le puede mucho más su orgullo, en este caso, ¿no? Que reconocer la cagadísima que ha hecho, ¿no? Esa guerra, y tú la abriste ayer. Tú la abriste ayer después del tema este del ciervo. Claro. ¿Vale? ¿Por qué digo que la abriste? Porque dijiste cosas como lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Vale? Imágenes duras y no le deseo a nadie, ni siquiera a alguien que... Esto es lo que sois vosotros, Felipe. Vosotros sois... Os llaman progres algunos, ¿vale? Yo creo que sois personas que no cuadráis en esta sociedad. Porque sois unos hipócritas, lo primero. Se están descubriendo continuamente que todos los abusadores de actrices, de cantantes, de esto, todos son de izquierdas, ¿vale? Yo he sido de izquierdas toda la vida. Tú me llamas nazi, que eso sería delito de odio, llamarme nazi a mí. Sí, es que ellos pueden llamar nazi, pero no pasa nada, ahí queda la cosa, pero sería delito de odio, claro, correcto, totalmente. O sea, algunos tienen unos tweets que véase de la ortodoncia distraída, ¿no? Sí, tremendo. Darme a la gente para que me digan nazi, que vamos a ir luego con esto, ¿vale? Ya me has llamado nazi varias veces. A mí me gustaría que tú probases mi relación con grupos nazis o con actitudes nazis. Claro, ¿De acuerdo? demuéstralo. Claro. Me gustaría que lo probases. Yo no te voy a poner una denuncia, obviamente, porque ¿para qué te voy a poner una denuncia? ¿Para joder la justicia? Pues no. ¿Tú me puedes poner una denuncia? No creo que me puedas poner una denuncia porque eres tú el que mantienes unos tweets en los cuales decías que te follabas niños y querías que te recagasen encima del pecho niñas. ¿De acuerdo? O le mandabas fotos de tus huevos a otras chavalas. Asqueroso, tío. Entonces tú asqueroso. denunciarme a mí... Lo de los huevos de este hombre, aparte que, ¡buah! De verdad. Bueno, es que lo ha visto todo el mundo, los huevos de este hombre, tío. Qué puto asco. Hola, Zed, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chicos, tenemos un tren del hype, le queda un minutillo, si queréis apoyarlo. Poquito. Consejos, te lo voy a decir poquito. Porque el último speech que diste, lo dejé cerrado. Asqueroso. Lo cerré, no te contesté a ese speech. Lo dejamos ahí y tú has vuelto. Y has vuelto con él. No le deseo a nadie, ni siquiera a alguien que ha demostrado una bajeza moral. ¿Qué es bajeza moral para ti? Como la de este caballero, pasar por algo así. Gracias, pero, joder, el grande título del stream Marlaska. puede ser... Gracias por los Para el 100 mitazos para el trenecito. No sé si hemos conseguido que se quede, ¿eh? No lo sé. Me parece que sí, ¿eh? Muchas gracias. No he visto eso de la mascota del Español. Bueno, he leído algo por Twitter, pero no sé de qué va. Uno de los actos de comedia involuntaria más grandes que haya visto nunca. ¿Cuál era el título del stream? Delito de odio. Donde yo hablaba de delito de odio. Entonces, como sois tan sumamente hipócritas,
porque sois unos hipócritas, Felipe. Así es. Tú eres un puto hipócrita de mierda. Un puto hipócrita de mierda. ¿De acuerdo? Vas de chulito, vas como que no me importa lo que diga este, y haces 7 directos diciendo que no te importa. Claro que te importa lo que diga. ¿Por qué? Porque soy mucho más grande que tú. ¿Por qué? Porque me lo he ganado. Tú fuiste grande, pero ahora mismo eres una puta mierda, que la gente no quiere cerca. ¿Y por qué? Porque sigues manteniendo tweets donde dices que te has follado a un bebé. Por algo será. Porque sigues manteniendo tweets donde tú enseñas tus Muchas huevos, gracias, Chimo, tus guapo. testículos Venga a para chavales. el trenecito. Porque sigues manteniendo tweets así, donde insultas a gente y le dices, gorda, suicídate. Todas esas cosas del pasado os vuelven. Pero es que luego esta gente te llama fascista. Es que es lo más surrealista, ¿no? Él puede poner ese tipo de tweets, era humor y no digamos nada, pero tú eres un nazi en este caso. Todo el mundo es nazi, claro. Cualquier persona que no esté de acuerdo con él ya es un nazi directamente. Él decía que Fran es un nazi, que todos los que seguimos a Fran Cuesta también somos nazis. Todos somos nazis, claro. Muchas gracias, Nanakase guapo, por los 1000 bitazos. Muchas gracias, guapísimo. Todos lo somos. Ven, sí, yo también. Yo también lo soy. Mis seguidores también lo son. Claro, lo que tú digas. José, guapo, envíame eso por susurro, porfa, que aquí no puedo abrir los enlaces. Estamos viendo ahora un caso de un director que al parecer... Gracias, medio Monster, forzaba a guapo. las chavalas o no sé qué hostias. Sois todos los que os llamáis progres. Oye, o que muchas os llamáis- gracias. Que decís que somos... Muchas gracias, chicos. Gracias, Marius, también. Muchísimas gracias, guapísimos. Tú no lo eres otro, no, a ver, lo digo irónicamente. A mí, sinceramente, tampoco me afecta lo que me venga a decir una persona que ha puesto ese tipo de barbaridades en Twitter, de verdad. Tampoco hay que tenerlo, yo no lo tendría ni en cuenta. Ese tipo de persona, con esas barbaridades que ha puesto, está claro que es una persona que no está fina, no está bien de la cabeza. Así que a mí, la verdad que sinceramente no me afectaría en absoluto. ¿Qué queréis que os diga? Porque yo sé perfectamente que no lo soy, o sea que... Puedo decir lo que quiera. Chuchu. Gracias, Chimo, guapo, también por los beats. Muchas gracias. Todos unos abuelos. No somos abuelos. Tú dices que yo no tengo moral. Yo tengo moral. Bajeza moral es decir que te has follado a un bebé. Y mantener el tuit. Bajeza moral es eso. Eso es bajeza moral, Felipe. Tú a mí me puedes dar consejos, no sé de qué. No sé a qué te dedicas realmente. Pero yo te veo y veo esos tweets y desde luego que no viviría en el mismo barrio que tú si tengo hijos. Pues sí. Y no te estoy llamando pedófilo. Simplemente la gente que pone ese tipo de tweets. Tú llamaste nazi de repente otra vez a Beijing. Yo te lo recordé. Ella borró los tweets, ella pidió perdón. Llorad. ¿Quién tiene pruebas de eso? ¿Qué quieres decir? No fue a los que más hablan, son los que esconden más muertos en el armario. Es así. El que más habla, el que más dice que es, el que más se pone a criticar a la otra persona, es el peor. Al final es el peor. Entonces, como os digo, todas estas personas, al final, sale a la luz. Todo sale a la luz. En cierta manera, y más en internet, Dios mío. La hemeroteca, ahí está todo. Ahí está todo, con lo cual va a ser mucho peor para esa persona. Ando. De verdad. Fue una movida de la hostia. Y tú sales otra vez con la Beijing nazi. Eso es de cobarde. Eres un cobardita. Claro. Eres un cobardita. Y luego me vienes con que... Espérate. Que es que esto es muy gracioso. Porque vosotros sois los que me llamáis nazi, me mandáis a toda la gente. Y de aquí, si nos ponemos a leer aquí, vamos a leer aquí lo que dice la gente. Espera un momento. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver. Lo puso Felipe en Twitter. Lo que pasa que él dice que era humor de aquel año y ya está. Eso es lo que puso él. Que solo con verle la cara, se ve toda la cara. Sí, la verdad. Las caras de la persona ya se ve directamente, pero bueno. Espérate un momento, ¿dónde estás, Felipe? Que quiero verte aquí. ¿En serio te parece necesario agitar el avispero nuevamente? Te lo dijeron lo primero, Claro. ¿vale? O sea, tú no puedes agitar el avispero con Fran. Fran es que te va a destruir directamente, o sea, claro. Pero es que ha empezado él. Entonces, pero luego la gente se indigna y se pone a lloriquear porque, claro, lo que me están diciendo, has empezado tú. Y eres tú el que estás agitando, ¿no? Y yo creo que es el que tiene ganas de marcha en este caso.
Que llame a Dallas Oliveira. Y en el caso de la peña, Bueno, podemos sí. llamar a alguien. Dime la verdad, tú le pasaste la localización al ciervo, me parece gracia que la capibara. Bien. Es que a quién se le ocurre ponerse a interactuar con animales en un directo, por mi aspecto del tema que seas, precisamente no sé qué. Franco, tírate al agua y ahora empezamos, ¿vale? El animal me da igual, pero el ciervo está bien. Bien. Estoy llevando de la risa. Bueno, de la gente es juego. muy impresentable. En Twitter también, de verdad, hay mucho hateo, hay mucho... En fin. La verdad que en Twitter te encuentras de lo peor, directamente. Pues sí, es ser un kamikaze, claro. Después de todo lo que ha vivido, es un superviviente, exactamente. Franco es un superviviente, correcto. Que ya viene de vuelta de esta vida, exacto. Exactamente. Media hora, me cago en Dios, no sé qué. Bien. Fue de cara por un ciervo. Merecido por torturar animales, le ponen aquí. Lo que no es comedia para nada es la cantidad de pedradas que le ha tenido que meter en la cabeza, es decir... ¿Pero qué iba a hacer en ese caso? Es que si no, o sea, es que la gente también tiene unas cosas, Dios mío. Dentro de lo que cabe algún tuit, hasta me lo puedo tomar a coña. Bueno, o hay otros que me hacen pensar en la comprensión humana, sí, hay muchas cosas en los que te hace pensar, ¿no? Totalmente. Te están diciendo, me acaba de también parecer una bajeza moral, atacar por Twitter a alguien que acaba de tener un riesgo a su integridad física. Te lo están diciendo, ¿eh? Bajeza moral, la tula... Hostias, Que mostrar los huevos. ¿Quién es ese Frank? No le deseo mal a nadie, pero no puedo ver una capibara nadando. A mí no me sorprende la verdad, no es la primera vez que el animal ataca a Frank. Se da cuenta que el ciervo iba cantando chipi chipi. Me reí muchísimo viendo el vídeo porque dice que puede ser clip del año. a ver, todos estos son los comentarios que tiene Felipe, que Frana se ha puesto a mirar a ver qué decían en este caso. Tuve que poner a cantar chipi chipi daba daba. El Tiger King español, es decir, un traficante. Fran de la cierva, Fran de los cuernos. Soy la capibara, broque desagradable, el ciervo magrebí. Va, Fran, pasa de esta gente, o sea, no le des importancia. Yo no le daría importancia. Pero bueno, en fin, ¿qué es eso? Que como ya ha entrado en el juego, pues ya está. Mañanas, para tomarte un café. Para eso vales. Ni para jugar jueguitos, claro, si tienes 300 o 400 en tus directos, pues si que eres una mierda. Te pasas horas ahí jugando. Está muy bien. Pero no me vayas de moralista a mí. A mí no me vayas de moralista. A mí no me des consejos tú. Me digas, cambia tu actitud. Yo soy exactamente la misma persona que conocisteis hace 14 años. La misma puta persona. O sea, Felipe le dice a Fran Cuesta que cambie su actitud con las barbaridades que él ha puesto, que no tiene sentido. Igualmente, tampoco él es nadie para decirle que cambie esa actitud. Es que esta gente no sé quién se cree que es, de verdad. Para decirle a nadie que tiene que cambiar o que tiene que hacer otras cosas. Bueno, los moralistas, como decíamos. Digo las mismas cosas y lo más importante, soy libre. Soy libre. Y gente como tú, que mete bulos sobre mí. Bueno, Es eso gente sí. sin moral. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Eres un llorón. Eres un llorica. Eres un puñetero llorica. Que vienes a decir, ay, hasta que me terminen matando, me va a pasar algo. Estás poniendo tweets como que, ay, me van a hacer algo. ¿Pero qué te van a hacer? Este chico es tonto, ¿qué? Ay, perdonad. Joder, qué manía tengo en cambiar el vídeo. ¿Sabes lo que ¿Me es van a uno? hacer algo? Empieza ahora a lloriquear. Ay, es que ahora me van a hacer algo. Pues chico, cállate la boca. Pues no te metas en lo que no tienes que meter. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Perdonad, ¿eh? He movido el vídeo sin querer. Entonces, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Yo te dije, olvídate. Y has vuelto. Y has vuelto. Has Ya está, vuelto. ya está, ya está. No le deseo nada a nadie, pero tal. ¿Tú quién eres para hablar de moral? ¿Quién cojones eres tú y tus amigos? Mira lo que le ha pasado al director de cine ese. Sois todos unos moralistas y al final
Todos los que van cayendo caen de la misma cuerda. Es que sí, totalmente, no sé, que piensen un poquito qué está pasando. Todos los que están cayendo son los de la misma cuerda, exactamente. Entonces, en fin, mira, que cada uno se meta en su vida y ya está, eso es lo que deberían hacer. Y menos dar lecciones al resto, ni ir de moralista, porque al final todo sale a la luz, todo, pues como os digo, todo se ve. Entonces... Por algo será. Seguramente porque la gente que tú llamas fascista, que tú llamas facha y que tú llamas nazi, se levantan por la mañana para ir a trabajar, para sacar a su familia adelante y para ayudar a otros. No para decir, me voy a tomar un café y voy a jugar al no sé qué y no sé cuánto. No, es tu trabajo. Me parece perfecto. Pero esa gente no es fascista, ni es nazi. Los fascistas sois vosotros, los que intentáis imponer. Correcto, eso sí que es de ser fascista. Si tú intentas imponer al resto de personas, pues yo creo que igual el fascista eres tú directamente, ¿no? Porque aquí, o al menos, no sé, yo no me meto con nadie, ni digo a nadie cómo tiene que actuar, ¿no? Pero esta gente continuamente sí que lo hace. Y luego resulta que ellos son los peores. Pero bueno, en fin, que vaya, nada peor con zurdo, pues sí. Que se retratan ellos, esta. Los que intentáis machacar. Tú viniste a mí a insultarme. Tú me viniste a mí a insultar. Yo no te insulté. ¿Quién es el que es un fascista? ¿Quién es el que es un abusador? ¿Quién es el que empieza la pelea? Y si no sabes pelearte, no te pelees. Porque tú y gente diciendo, abuelo, que le quiten el internet. Yo me muevo en internet como un puto pez. Por lo que veo tú, en cuanto te pegan 3 mensajes, ¡ay, que los nazis me van a matar! Que me van a hacer algo, hasta que no pase una desgracia no van a parar. ¿Pero qué desgracia? Si la desgracia eres tú. La desgracia la tienes de 2014, desde 2010 o 12. Desde el momento que empezaste a poner tweets que para ti son graciosos, pero para el que tiene un bebé, o para el que tiene una niña, una hija, un hijo, son desagradables, son asquerosos y son mensajes pedófilos. Y repito, yo a ti no te he llamado pedófilo, pero esos mensajes son mensajes pedófilos. Porque una persona que escribe, me he follado un bebé y el Estado me obliga a ponerlo aquí, eso no es normal. Tremendo. Eso no es normal. Entonces, y al final, te digo, estáis cayendo todos uno a uno. Uno a uno. Porque todos tenéis un puto pasado y vais de moralistas ahora para intentar limpiar ese puto pasado de mierda que tenéis. Yo no tengo ese pasado. Sí, eso está claro al final. Si uno, su conciencia está muy tranquila, pues no pasa nada, pero hay otros que no, claro. Y que quieren limpiar ese pasado y ahora ir de otra cosa que no son. Bueno, en fin, que las caretas se caen, ¿vale? Las caretas se le caen a las personas directamente. Ay, Dios mío. Y llevo en internet desde antes que tú. Desde antes que tú. Exactamente, si Francuesta lleva toda la vida, Dios mío. Pero toda la vida, tío. Que tendrá que ver la edad para manejarse en internet. Que ya no saben qué decir, ya no saben con qué atacarle en este caso. Nada, pero bueno, se meten con eso, yo qué sé, porque ya no saben qué decirle. Se ve la distinción que hace también con la gente más adulta, exacto, exactamente. De hecho, os digo más, hay gente, pues sí, con cierta edad que se manejan por internet de puta madre, mucho mejor que otras personas más jóvenes. Pero bueno, en fin, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, simplemente pues se dedican a atacarle y entonces pues dicen, venga, vamos a atacarle con el tema de la edad de que es un viejo. ¿Qué me estás contando? Que este hombre lleva toda la vida, tío, de verdad. ¿Qué le vas a decir? O sea, es que es increíble. Y si al menos si dices algo, que sea algo con sentido común, ¿no? Pero no cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Igualmente luego cuando a ti te contestan, no te puedes poner a lloriquear. Si te metes en el barro, pues chico, te has metido en el barro, te toca asumir las consecuencias. Es lo que hay, claro. Así que fíjate. Entonces... que aprenda yo que si mis seguidores... Pero ¿tú quién eres para llamar nazi a mis seguidores? ¿Tú quién eres para decir eso? Exacto. O sea, me estás imputando un puto delito. Me estás imputando un delito. Diciendo que yo soy nazi. Es que se ha normalizado el decirle nazi a todo el mundo que no piensa igual que tú. Se ha normalizado esto. ¿Y por qué cojones hay que consentirlo?
Esta gente lo ha normalizado continuamente, es lo único que saben decir. Cuando no saben con qué atacarte, ya van con la coletilla de siempre. Siempre igual, siempre igual. Ese tipo de personas van de flipados creyendo que pueden darle lecciones de moral a los demás. Exacto. Cuando son un desastre de persona, a ver, si al menos eres una persona que yo que sé, que me vas a enseñar algo en la vida, pues me parece muy bien, ¿no? Pero encima tú eres un despojo, ¿vale? Porque poner eso es de ser un despojo, ¿qué quieres que te diga? Y encima vas con las lecciones. Manda huevos, ¿no? Manda huevos. Acá en Argentina se le hace juicio por banalización del holocausto, claro. Pero como os digo, aquí continuamente siempre es nazi, nazi, nazi. ¿Por qué? Porque pienso diferente que tú. ¿Y qué pasa? Y no podemos hablar, no podemos argumentar. Que igualmente esta gente tampoco no entra en los debates. Se va por el insulto fácil y ya está. Y no te dicen nada más. Y que mis seguidores son nazis. ¿Pero tú de qué vas? ¿De qué vas? Diciendo, no, fíjate los que te... Pues yo me fijé. Tú piénsalo. Yo no te voy a dar consejos. Yo no te voy a dar consejos porque tú eres inaconsejable. Eres un puto meme. Pero si vas a venir otra vez a tocarme los cojones, vamos a por otra guerra. Si es que a mí me da igual. Vamos a por otra guerra. Pero será lo que quiere. El Felipe querrá guerra. Ya está, es lo que quiere. Casito, atención y que se hable de él, porque si no, no vuelves a entrar con el tema y más con lo que le pasó el otro día. Está claro, está claro. Como quieras. Otherwise, dejas de hablar de mí por escrito. Ya te digo. ¿Me quieres tirar una puya y decir el puto viejo este de mierda? Vale. Subnormal este, vale. No me llames nazi de nuevo. No me llames nazi. Total, Monster, total. Ni a mí ni a mis seguidores nos llames nazis. Pues tengo 1 millón de personas a las que estás llamando nazis. Igual que yo a tus seguidores no les llamo nada. Mi pelea es contigo. Mi pelea es contigo. Exactamente, es que yo no sé a qué viene que metas a los seguidores de por medio, ¿qué tiene que ver? Claro, exactamente, la pelea es con él, no con los seguidores que tenga esa persona. En fin, no viene a cuento, en absoluto. ¿Entiendes la diferencia? Eso es moral. Lo que me venga de fuera, que uno me llama hijo puta, que uno me desea la muerte, que uno dice que me va a matar, eso yo a ti no te lo puedo imputar. No puedo decir que es tu culpa. En cierta manera sí, pero no te lo puedo decir porque cada uno es un gilipollas. Tú tienes, no sé cuántos seguidores tienes, pero si tienes 50.000, seguro que 1.000 son subnormales. Si yo tengo 1 millón, seguro que 80.000 son subnormales, Felipito. Es que eso es entender Internet. Ay, tú no lo entiendes. No, porque al final es cierto, ¿eh? Los seguidores de esa persona son como en cierta manera un espejo, ¿no? Al final es normal, ¿no? Pero bueno, pues tiene que ser igual, porque es que si no, tiene que ser así. No lo entiendes. Tú lo que entiendes es el victimismo típico de la progresía, que os llamáis progres, o no sé cómo pollas os llamáis. Y no hay más. Pero es que esto es lo que se lleva ahora, victimizarse, cuando ha sido la otra persona la que ha empezado. Y les encanta victimizarse. Es que es así. Y hay gente joven a la cual deberías de escuchar, deberías de ver, porque se puede hablar con ellos, sin llamarte nazi, claro, o llamarte esto o lo otro. Tipo, no sé, yo qué quiere, no sé, Anuj, por ejemplo. Conmigo las ideas de Anuj pues no van. Los principios... No, está claro, puede ser que las ideas de la otra persona no van contigo, pero esa persona te respeta y ya está. O sea, ya está, tan fácil como eso. Bastante en muchas cosas, en otras no. Pero no me llama nazi. Porque sabe que no soy nazi, ni mis seguidores. Me puede llamar gilipollas, me puede llamar conserva, por ejemplo, como llama a la gente más mayor. ¿Conserva? Pero tú vas llamando nazi. Tú vas imputando delitos. Porque ser nazi en Europa creo que es un delito, ¿no? Creo, no sé. Pero te repito, a mí no me llames nazi. En fin, que el Felipe como os digo, lo que busca es atención, que se hable de él y ya está.